Amigos, estamos ya de regreso en el ambiente de la tarde. Estamos conversando con don Belarminio Ramírez Morillo, académico, abogado, politólogo, escritor y consultor político de la República Dominicana, y precisamente haciendo una panorámica de la realidad y hasta entrando un poquito, escarbando un poquito en la historia. También estaremos en una cátedra que vamos a recibir en el día de hoy con nuestro invitado, autor de 30 libros sobre liderazgo, marketing político, comunicación política, derecho electoral, derecho constitucional y campañas electorales. También es presidente de Ramírez M. Marketing, Political Consulting, y también de la Fundación de Estudios Sociopolíticos, Jurídicos y Económicos de nuestro país. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido formalmente a nuestro espacio. Se cumple 116 años del nacimiento de Balaguer. Lo de Balaguer es un caso muy interesante, porque Balaguer dividió en dos a la sociedad dominicana. Una parte que lo odiaba a muerte y otra parte que lo veneraba. Siempre se ha dicho que los grandes líderes de la humanidad no dejan neutrales. Entonces, la República Dominicana tuvo el privilegio de tener en el mismo tiempo, escuchen esto, el único país de América Latina que tuvo en el mismo tiempo a tres prohombres, tres gigantes de la política. Balaguer, Bosch y Peña Gómez fue la República Dominicana. Ahí con paroncito, Sí, chiquito. eso fue un privilegio inmenso que nos dotó del sistema de partidos más fuerte del continente, porque cada uno tomó la vanguardia de un partido y le dio ribetes ideológicos y doctrinarios, y era una batalla entre tres titanes. En los años 90, cuando se cierra el ciclo, porque el ciclo Balaguer, Bosch y Peña se inicia con la muerte de Trujillo, los tres fueron arquitectos de la democracia dominicana, jugaron roles estelares en la transición democrática, y en los años 90 salen los tres. Bosch, Peña por una muerte temprana, lamentablemente no pudo llegar a la presidencia de la República, y Juan Bosch y Balaguer pudiéramos decir que por edad. Cuando llega la salida de los caudillos ilustrados, que es como lo definimos los historiadores por lo regular, había mucho miedo en la sociedad dominicana, porque sobre todo los gringos, los norteamericanos, tenían temor de que el liderazgo joven no iba a ser capaz de tomar la rienda de la nación y encauzarla por más desarrollo económico, social, cultural, político e institucional. Recuerdo que se formó un grupo moderno donde se hizo una mezcla de la intelectualidad con los empresarios y gente de los Estados Unidos, como una especie de foro para ir discutiendo. Y afortunadamente ellos salieron del escenario y la República Dominicana se desarrolló mucho, porque cuando vemos la República Dominicana de hoy en comparación con la que deja Balaguer en 1996, esto es otro país. No, hemos avanzado. Podemos tener problemas de cultura, podemos tener problemas de identidad, diferencias de criterios, valores resquebrajados, podemos tener una sociedad que vive mejor, pero al mismo tiempo con más estrés, con más inconformidad, porque a veces la gente más feliz vive en la pobreza, pero hemos tenido un gran desarrollo. Y a mí me preocupa como académico precisamente, porque la población dominicana no valora lo que se ha logrado. Aquí ahora mismo, político es sinónimo de que no vale nada. La mayoría de la población no quiere saber de los partidos políticos. Cuando te dice político con un sentido despectivo. Sí, porque ya viene una parte como peyorativa y hasta de tirar por suelo la honra de esa persona. Exacto. Es una etiqueta de que está haciendo lo mal hecho. Pero Wanda, eso es muy peligroso, porque en los estudios últimos que hemos hecho, entre un 92 y un 95% de la juventud dominicana, escuche bien, pueblo dominicano, dice que no le interesa ser dirigente de ningún partido político. Y si la juventud se desinteresa de los partidos políticos, de la construcción de la democracia, entonces, ¿qué es lo que nos espera a nosotros? Nos espera un populismo como antesala de una dictadura. Sí. Porque donde la juventud se desinteresa, los jóvenes
que mañana van a ser padres y madres de familia, los profesionales, los que están al frente de las empresas. Entonces ya todo el mundo sabe quiénes van a tomar el poder, porque el poder hereditariamente en estas sociedades autoritarias estuvo en manos de las armas, de las dictaduras. Sí. La democracia todavía es joven y está en construcción. Entonces, es un daño que se le ha hecho a la memoria social, al pensamiento colectivo. Y los comunicadores, escuchen bien, los principales responsables de envenenar la mente joven dominicana han sido los comunicadores. Aquí en los medios de comunicación han surgido una camada de personajes que viven de la antipolítica, viven de maltratar a los políticos, viven de hacer campañas despiadadas en contra de los gobiernos. Ese es su gran negocio, porque a la población le gusta ese tipo de noticias, da rating, pero ellos nunca meditan en el daño que le están haciendo al presente y futuro de la nación. Es un momento delicado porque, por ejemplo, anoche yo socializaba con mis alumnos de que ayer mismo yo revisé la primera encuesta que yo trabajé, que fue en 1990, previo a las elecciones del 90. El voto duro de los partidos políticos en el año 90 era el 84% de la población, era voto de los partidos, que votaban por su partido sin importar quién fuera candidato. Religiosamente, sí. La batalla de marketing se circunscribía a ese 12 o 14 o 16%, que era el voto volátil, como decía vos, Balaguer y Peña Gómez, que era el que había que persuadir. Ahora, el voto fiel partidario, escuchen bien, no llega al 20% de la población dominicana, los que se consideran leales y fieles a los partidos políticos. ¿A qué pudiéramos atribuir ese comportamiento inversamente proporcional? Muchos factores. Lo primero fue la campaña en contra de la partidocracia, porque los partidos políticos, por ejemplo, yo me formé en la democracia cristiana, yo era el secretario nacional de capacitación del Partido Reformista, yo estuve al frente de la escuela de formación política del Partido Reformista. Al mismo tiempo yo era director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de la Tercera Edad. Estaba en los dos escenarios. Nosotros nos preparamos para una política ideológica y doctrinaria, pero cuando llega la TV Democracia, bueno, precisamente hace 3 días que falleció don Mikhail Gorbachev, sí, uno de los hombres más grandes de la historia de la humanidad, que le puso fin a la Guerra Fría, universalizó la democracia, vino la TV Democracia. La escena de la televisión cambió la forma de hacer política y el tipo de relación primaria que construían los líderes dando mano y abrazando gente, de repente esto pasó a la pantalla. Entonces, el calor que generaba la política con el contacto de los líderes cambió, porque entonces la conexión fue a través de la pantalla. Y eso trajo un nuevo esquema de cerebro social, de conducta política. Una nueva forma de hacer política. Entonces, más adelante viene el internet y las redes sociales. Que le da otro giro a esta historia. Le da otro giro. Entonces, tiene a los líderes cerca de la gente, pero lejos también. Okay. Porque solo imágenes en aparato. Pero concomitantemente con todo eso, hubo un desarrollo educativo en América Latina y el mundo, porque cuando llega el internet, cuando llega Google, cuando llega todo esto, y tú escribes un tema en el buscador de Google, tú encuentras una montaña de información. Y entonces eso desarrolló el cerebro social. En la República Dominicana, hasta los años 80, por ejemplo, las noticias de primera plana eran siempre las declaraciones de los líderes políticos. Claro. Los líderes perdieron el control de la agenda mediática y perdieron influencia en el clima de opinión pública y por tanto en la construcción del cerebro social. Ese rol que perdieron los líderes por el avance de la comunicación lo asumieron comunicadores que se enrumbaron en contra de la política y de los partidos. Y ahora vemos lo inverso, don Belarminio. Vemos que los líderes políticos primero ven cuál es el escenario mediático, cuál es el escenario que se forma en como clima de opinión en las redes sociales, y a partir de ahí entonces toman lineamientos o decisiones. Mucho más grave, porque el liderazgo tiene la misión de dirigir los pueblos.
Dijo Winston Churchill, el liderazgo tiene que entender el pasado, entender el presente, el día hoy y ver por adelantado el futuro. Para cambiar y el futuro, cambiar claro. ese futuro de la forma Claro. que sea más gananciosa para la humanidad. Entonces, cuando tú tienes la acción política supeditando el discurso y el plan de acción al clima de opinión que hay en la mañana, que por lo regular surge sin control, eso es grave. Entonces, nosotros lo que planteamos es que debe emerger un liderazgo integral capaz de darle perspectiva a la conducta y al comportamiento social, que no descuide los climas de opinión, pero que no actúe en función de clima de opinión, porque es que el clima de opinión puede ser una trampa muy Claro, delicada. y algo orquestado además. Exactamente, porque es muy fácil ahora, bueno, yo por ejemplo con mis alumnos, yo les digo, cuando yo conecto 4 grupos de alumnos, yo puedo hacer en media hora una poderosa tendencia en Twitter. Claro, un hashtag. Simplemente yo escribo 20 mensajes y le mando los mismos 20 mensajes a todos mis alumnos. Le digo, súbanlo cada uno los 20 mensajes, cámbienle una palabrita, me etiquetan una cuenta y ya es el principal tendencia, pero la creamos 80 o 100 personas. Claro. Entonces eso no se debe gobernar en base a eso. Don Belarminio, hay varios elementos que usted ha mencionado que mueven a inquietudes y a preguntas. Primero esbozó los 3 principales líderes políticos del siglo XX y que tuvieron pues un desarrollo destacadísimo y decisivo en la formación de la democracia dominicana. Habló de José Francisco Peña Gómez, del doctor Juan Bosch y del doctor Joaquín Balaguer. A partir de esa ideología política o de esos ejemplos a seguir en la política, posterior a ello, pues en un camino parecido surgen otras figuras, como por ejemplo el doctor Leonel Fernández, pero en este 2022, en este momento actual, ¿cómo usted ve compuesto ese liderazgo político de la República Dominicana? Esa sí es una pregunta buena, Wanda, porque lo que surge en el 90 es el postcaudillismo ilustrado. Estamos hablando que los hijos de los caudillos tomaron el poder. Leonel como hijo adoptivo de Balaguer y como hijo legítimo de Juan Bosch. Sí. Hipólito viene como hijo de José Francisco Peña Gómez. Hipólito fue candidato vicepresidencial de Peña Gómez, para que eso quede bien claro. Y luego Danilo, que viene de la misma línea del profesor Juan Bosch. Y ahora está Luis Abinader, que aunque tuvo vínculos con Peña Gómez, Luis Abinader es otro tipo de construcción de liderazgo, es otro tipo de construcción de liderazgo que responde a la nueva sociedad que tenemos hoy. El punto es que se está cerrando un ciclo, el ciclo post-caudillismo ilustrado se está cerrando ahora. Y cuando se cierran ciclos hay trauma, hay temores, hay miedo. Por ejemplo, la gente que nacieron del 90 para acá no están muy compenetrados con ese liderazgo por caudillismo ilustrado. Porque, por ejemplo, Leonel llegó en el 96 y ya Leonel en el 94 fue candidato a la vice. Hipólito fue candidato en el 90 por ahí, a vice de Peña Gómez. O sea, la juventud de hoy no se siente identificada con ese liderazgo. Ese es un liderazgo que ya cumplió su ciclo histórico. Entonces está emergiendo un nuevo liderazgo. Nosotros lo que esperamos es que el liderazgo que cumplió su ciclo empodere al liderazgo joven. Porque es que no tiene sentido tú tratar de perpetuar a un liderazgo eternamente, porque lo de Balaguer, Bosch y Peña era diferente, porque es que la mente de esa sociedad era distinta a la sociedad de hoy. La juventud de hoy no está pegada a nada. Hasta un artista, ellos oyen una música hoy, mañana la cambian por otro. En la sociedad del siglo pasado, la gente tenía sus ídolos en todo. No hay construcción de lealtades. Para siempre. Ahora sí. No hay construcción de lealtades. Entonces, esa desconexión de los partidos con la sociedad, esa desconexión del liderazgo con la sociedad, a eso hay que prestarle mucha atención. Porque, por ejemplo, aquí Peña Gómez fue el arquitecto de la Junta de Vecinos. Escúchenlo bien. De la municipalidad, sí. Cuando Peña Gómez fue alcalde del Distrito Nacional, no sé de dónde él trajo esa visión,
pero decidieron hacer junta de vecinos y crear un departamento en el ayuntamiento para canalizar las demandas de la junta de vecinos. Y ese esquema se llevó a todo el país. Y esas estructuras de junta de vecinos la tomó ese partido. Pero, por ejemplo, el PLD de Voz se enfocó mucho en el movimiento campesino independiente, en los sindicatos. Por eso ganó su primer senador en La Romana y se pelearon la central general mayoritaria entre Nércida Marmolejo y la izquierda. Balaguer se enfocó mucho en el campo. Entonces, eran liderazgos y partidos que organizaron un tejido social, pero es que ese tejido social desapareció. Entonces, la gente no está organizada en nada hoy. Por ejemplo, yo dirijo junta de vecinos donde vivo. A veces pongo la reunión en Zoom y ni así se conectan. La juventud, que todos éramos miembros de clubes juveniles por barrio, por pueblo. Círculos de lectura, sí, ya no hay de clubes juveniles, ya no hay nada de organización social. Entonces, al mismo tiempo, entonces los partidos colapsan. Las religiones se están colapsando también, las iglesias. Entonces lo que estamos viviendo es una deslegitimación del liderazgo. Y hay que prestarle mucha atención porque de esta nueva sociedad tiene que emerger un liderazgo. Claro. Tienen que querer participar, amar a su país, amar la democracia, ser arquitecto y artífice del futuro, porque es que tenemos una ciudadanía, Wanda, que quieren que los gobiernos les resuelvan todo, que le caiga hasta en la mano todo, sin luchar, sin aportar. Tenemos que sacar a la juventud de ese confort mental y llevarlo a un punto a que entiendan que tienen que ser activos si quieren tener mañana un mejor país. Entonces yo le doy a este ciclo cae en el 28. El ciclo del postcaudillismo ilustrado cae en el 28. Por ejemplo, ya Hipólito no es candidato. Ya Danilo está fuera. Leonel anda ahí insistiendo que no debiera estar en eso también, lo que debiera estar dándole clase a los jóvenes. Y él fue 12 años presidente de la República. Formando nuevos liderazgos. Pero sigue en eso también. Entonces, queda Leonel en el medio, que ya para el 28 automáticamente esperemos que no está. Y debe emerger toda una corriente de liderazgo que pueda conectar mejor con esta nueva sociedad. Pero entonces, a partir de lo que usted me ha dicho, ¿no vislumbra usted alguna curva de crecimiento en la figura de liderazgo político del presidente Luis Abinader? Está complicado esto, porque es que llegar a la presidencia de la República en medio de una crisis sanitaria y al mismo tiempo un quiebre de la economía, a la inflación es muy difícil ganarle una batalla, independientemente de que un presidente sea bueno, porque es que hay una realidad. Si en tu casa lo que entran es 50,000 pesos y todo se ha triplicado de precio, y los mismos 50,000 pesos que tú ganabas hace 3 años lo ganas ahora, está todo el mundo perdiendo calidad de vida. Todo el mundo está perdiendo calidad de vida en este país. Entonces hay que pedirle a Dios que no vengan más factores externos como eso de Ucrania, que puedan seguir, porque es que estamos en una situación delicada y esta situación delicada merita de un liderazgo responsable. Cuando digo liderazgo no me refiero solo al liderazgo político, liderazgo familiar, liderazgo mediático, liderazgo social, religioso, empresarial. Nosotros tenemos que ser capaces de pensar en el futuro que queremos y comenzar a unar esfuerzos y energía y voluntades para trabajar por ese porvenir. Porque si aquí se logró la transición democrática, se debió a que Balaguer, Bosch y Peña Gómez supieron ponerse de acuerdo. Y nada más hay que buscar las imágenes y ver, por ejemplo, a Agripino como mediador y el cardenal, cómo fueron constructores de ese desarrollo. Y los empresarios al lado. Tenemos que volver a eso, por el bien de este país. Entonces, eso de estar envenenando a la juventud, de estar chismeando todos los días, esa comunicación tóxica, irrespetuosa, eso hay que dejarlo. Hay que cambiar y el gobierno tiene que tener mucho cuidado porque ese tigueraje mediático que le hace el juego a todos los gobiernos cuando llegan y al final le sacan la alfombra y lo traicionan. Que tenga cuidado con eso, porque aquí hay que darle otro giro a la comunicación. Tiene que ser una comunicación más edificante, más constructiva, más sana.
Porque aquí uno de los problemas serios es la precaria calidad de la comunicación en República Dominicana. Por ejemplo, una vez yo era director técnico de turismo. Yo fui a un cónclave España. Eso fue en la recta final del gobierno de Balaguer. Y ahora estoy evaluando todos los días la comunicación y me encuentro con un escenario parecido. Allá en un hotel en Madrid, se me acercan en la noche unos periodistas de turismo que habían estado en República Dominicana. Le dijeron que yo andaba por ahí y me invitaron a una cena en un restaurante. Y me dijeron, mire, nosotros estuvimos en República Dominicana. Y la verdad es que quedamos sorprendidos de algo. Yo le dije, dígame, ¿qué le sorprendió? Cuando llegamos a República Dominicana, que nos pusimos a ver noticias en el hotel la misma noche, todos los noticiarios, nosotros pensamos que habíamos llegado a una zona de guerra. Okay. Porque más del 80% del contenido era tragedia. Okay. Y cuando nos movimos en el pueblo, nos dicen, y salimos a todos los pueblos, nos dimos cuenta que era un romance de paz. Yo me quedé así. Entonces comencé a hacer un estudio y dije, pero lo que más me sorprendió y me dolió a la vez es claro, que usted es embajador de la tierra en ese momento. Que los medios de comunicación eran al mismo tiempo la mayoría de empresarios dueños de hoteles. Y no son capaces de entender que cuando tú cargas la comunicación de lo negativo, más ahora que todo se riega en el mundo entero, tú estás dañando la imagen de una nación, el clima de inversión, tú estás generando un miedo, que gente que pensaba venir a vacacionar deja de venir. Entonces sí, aquí le haces mellar la imagen del país. La comunicación, escuchen bien, tiene que tener un compromiso con el desarrollo del país. No es que se vayan a poner de un lado, no. Es que tienen que actuar en defensa del interés nacional y tienen que cuidar el cerebro social, porque los muchachos construyen la mente en función de todo lo que ven y escuchan. Correcto. Entonces aquí hay comunicadores que han hecho mucho daño porque han envenenado generaciones tras generaciones, comunicando mentiras, toxicidad, chantaje, porque también le hacen el juego a todos los gobiernos. Viven sacándole dinero a todo y después soltándolo. Entonces, esto tenemos ya que afrontarlo. Vamos a hacer una breve pausa comercial y dentro de ese contexto del envenenamiento emocional a la nueva generación que se traduce en apatía en la participación del campo político, a ver qué sucede de aquí a 50 años donde esos jóvenes se supone que les toca llevar entonces la antorcha y de tomar decisiones por el país. Y ver entonces, porque cuando el escenario queda desierto, alguien lo ocupa y ahí empiezan los peligros. Por ejemplo, la participación tan visible de empresarios en la política actual y en los momentos de toma de decisión desde el poder. Vamos a hablar un poquito de eso luego de esta pausa comercial, así que no se nos vayan. Continuamos conversando con don Belarminio Ramírez, politólogo, que está compartiendo con nosotros unas reflexiones y unas analíticas muy interesantes sobre el escenario de la política, pero el liderazgo como tal y la democracia y el futuro de nuestra nación. Dejamos en la pausa comercial en la mesa el tema de la apatía de la juventud, qué pasará de aquí a 50 años, 40 años más o menos, que debe haber por naturaleza misma nuevos actores en la política y esta incursión actual de cada vez con mayor nivel de protagonismo de los empresarios dentro de las funciones públicas como políticos. Es interesante y yo aplaudo el hecho de que los empresarios entren a la política, pero tienen que estar conscientes de lo que significa la política. Allá por el año 99, yo tuve un alumno que, por cierto, es ministro de este gobierno. Fue a estudiar ciencia política conmigo a la universidad. Y en un receso él me dijo, mire, Belarminio, va a llegar un momento en que aquí va a haber un gobierno que la mayoría vamos a ser empresarios. Y nosotros vamos a necesitar de técnicos como usted. Okay. O sea que lo que está sucediendo ahora no llegó al azar. El empresariado venía trabajando desde hace 30 años, esperando un momento para reemplazar a dirigentes políticos de los puestos más importantes del Estado. Pero me parece que un porcentaje alto de los empresarios llegaron a esto sin preparación. Porque es que la función pública, como dice Daniel Goleman, que es el cerebro más grande de la sociología y la psicología de Harvard para el mundo,
requiere de un compromiso y de una sensibilidad social. Claro. Por ejemplo, al presidente Luis Abinader le ha sido muy difícil lograr sincronizar su visión y su misión con la visión y la misión de los funcionarios. Porque don Pepe Mujica dice, ¿cómo tú le pides a una gente que se cría comiendo filete, miñón y langosta, que tiene que comer pan con huevo o un morito vacío porque hay escasez? Porque nunca ha hecho eso en su vida. No. Entonces ahora me explico, ¿cómo un gobierno con la mayoría son ricos, poderosos y oligarcas pueden hacer una gestión austera? No es posible. El presidente Abinader inteligentemente le habló al país, donó su sueldo. Y hay que ver la cantidad de funcionarios de este gobierno. Que ha hecho lo mismo. Que han aumentado los sueldos. Por eso, que ha hecho lo mismo fue entre comillas. Cuando él hace eso y habló al país para decir que donaba su sueldo, le estaba mandando un mensaje a su gabinete. Sobre todo. Para que muchos no lo donen entero, pero fue una señal. Así que los estadistas hablan. Ellos no cogieron la señal. A mí de manera particular, don Belarminio, me preocupa un tema. O sea, el hecho de que haya tanta insistencia del empresariado, ya no estar detrás de cámaras, porque el empresario siempre ha apoyado, siempre ha motorizado las campañas políticas en sentido general, sino ahora estar de frente a las cámaras. No se desprende ese interés como empresario de su patrimonio personal para entonces ponerse de lado al interés colectivo. No, es que ellos no tienen sensibilidad social, ellos van a buscar y además van a competir unos con otros. Por ejemplo, este gobierno, la mayoría de los funcionarios de este gobierno que ha tenido Abinader que destituir es por presión pagada por los empresarios aliados con comunicadores. O sea, ellos, si el presidente Abinader se le pone blandito, le quitan el gobierno y lo cambian y escogen la gente que ellos les da la gana. Bueno, un ejemplo muy claro en el escenario es el de Lisandro Macarrulla. Hay toda una batalla y hay otros ahí que ellos quieren hacerlo saltar para poner gente de ellos. Okay. Entonces, todo este ensayo deja lecciones negativas y deja lecciones positivas, pero si tú no tienes partidos bien estructurados, si tú no tienes liderazgo formado para servir a la nación, sin la ambición de hacerse millonario a cambio, entonces automáticamente el poder va a seguir en manos de los empresarios, no se sabe por cuántas décadas. Okay. Porque ellos tienen los medios de comunicación, tienen los empleos, lo tienen todo. Claro. Si no hay partido, liderazgo que sea contrapeso, ahora viene un ciclo donde le va a tocar a ellos jugar con el control del poder político. Eso es lo que está en cierre. No, y la construcción de falsos liderazgos. Bueno, también, porque es que ahora el dinero y el poder te puede hacer una figura popular de la noche a la mañana y venderte como un diamante algo que un pedazo de carbón. Okay. Porque lo que somos del mundo del marketing sabemos cómo se logra y se construye y se manipula y se engaña a la población. Tenemos un problema muy serio de partido y déficit de liderazgo. Y eso lo pone en juego todo. A mis alumnos yo les cuento, por ejemplo, yo estuve muy inmerso en Venezuela, estudié en Venezuela en la democracia cristiana. Venezuela era el centro donde estudiaban los socialdemócratas y los socialcristianos. Iban aquí los socialdemócratas por el PRD, todos los socialdemócratas de América. Recuerdo una vez, habíamos 100 jóvenes socialcristianos de América y 100 jóvenes socialdemócratas de América, formándonos para liderazgo político. Y había una juventud en Venezuela que estaban llamados a ser senadores, diputados, alcaldes, los hijos de la élite política de Venezuela. Pero ellos no vieron el peligro. Ellos no vieron que el sistema partidario estaba perdiendo la confianza. Y un cura que fue profesor mío allá, el día que terminamos fuimos un cónclave que Carlos Andrés Pérez, siendo presidente, fue el orador. Me dijo, mi hijo, lo que ellos no están viendo es un problema. Ellos no están viendo que la población se está poniendo en contra de ellos y va a caer el sistema total. Después me encontraba yo a esos jóvenes corriendo en aeropuertos internacionales, sí, escapando de Venezuela y no han vuelto más nunca. ¿Y cómo está Venezuela hoy? claro. De ser el partido modelo de la democracia en América Latina, No, un país la escuela de formación política de América Latina. Hoy andan los venezolanos, mira cómo andan dando pena aquí en República Dominicana. Eso es un asunto para llorar.
eso mismo va a pasar aquí. Si nosotros no somos capaces de reconstruir a los partidos, si nosotros no somos capaces de inspirar a la juventud con vocación, con participación. Entonces este presidente Luis Abinader tiene un reto y un desafío muy grande. Yo le pido a Dios que él entienda el proceso, que él entienda el proceso, porque es que aquí a los presidentes lo engañan muy fácil. Y yo que he trabajado de cerca con presidentes desde Balaguer, soy probablemente el académico dominicano que ha estado de cerca con más presidentes de la República. Yo conozco lo que es la psicología social dominicana y conozco lo que es la conducta de poder y conozco cómo secuestran a los presidentes grupos de intereses para aislar a todo lo que sirve y rodearlo de lo que no sirve a cambio de sacar beneficios. Le crean una burbuja. Entonces, cuando tú ves todos estos escándalos de corrupción que se arman después que los presidentes salen, es expresión de eso mismo. ¿Cómo usted ve la reconstrucción? Y digo la reconstrucción porque así mismo ellos lo han enunciado, del Partido de la Liberación Dominicana y su preparación hacia los próximos comicios. Bueno, estamos ya a ley de 2 años. Hubo una renovación porque se logró un congreso y escoger nueva directiva. El PRM, que es el partido que gobierna, un partido nuevo, tuvo que ir a algo cerrado para que la sangre no llegara al río. O sea, son cosas que nada más la vemos los científicos políticos, por la gente común, no. O sea, no tenemos partido y el partido que queda todavía y que está muy enfermo en sala de cirugía, el PLD, ten cuidados intensivos. Miren lo que le pasó al PRD. Miren lo que le pasó al Partido Reformista. Un partido tan poderoso como esos dos. Y el Partido Reformista, lo que fue, miren cómo terminó. O sea, tenemos un problema sistémico delicado. Entonces, ¿quiénes van a reemplazar a los partidos? El liderazgo. Pero el liderazgo necesita confianza, legitimidad social. Y eso es lo que preocupa. Porque ahora es muy difícil hacer un liderazgo con legitimidad social porque todo el mundo lo que se la ande buscando. Hay una encuesta que habla sobre, o que le otorga al actual presidente Luis Abinader un 59% de simpatía, sí, con las personas, con el pueblo. ¿Realmente es saludable dentro de este escenario que hemos visto en la tarde de hoy, del futuro de la democracia dominicana, de la estructura partidaria, del rumbo que va a tomar nuestro país? Ok, entonces en este contexto, ¿entiende usted que es saludable para el presidente Luis Abinader una reelección? Sí, es muy poco, está muy bajito, un 57, un 59 es muy bajito. Si tú vas por una elección donde tienes que ganar con 50 más 1, está muy bajito. Danilo tuvo un 90, tuvo un 94, tuvo un 87 antes del 16. Está muy bajito. Entonces, tienen que tener cuidado el PRM. Tienen que tener cuidado porque no pueden apostar todo a un liderazgo. Porque es que la nación, escúchenlo bien, no puede supeditarse a 2 o 3 personas. Este es un país que tenemos que construirlo todos juntos. Y los líderes no deben entender que el poder es de ellos para toda la vida. Esa es la gran tragedia de la sociedad dominicana. Aquí hasta un regidor llega y entiende que tiene que ser regidor para siempre. Y si no le inscriben como regidor, pues se va de ese partido y se va para otro. Tenemos que cambiar eso. Okay. Antes de concluir el programa, porque ya se me está agotando el tiempo, no quiero dejar de que veamos este escenario tan convulso que tenemos con el tema del Ministerio Público, los juicios que se están dando, los expedientes que se están armando, que involucra figuras o que ya se tiene armada con figuras que fueron de la pasada gestión gubernamental, algunos también de este gobierno que fueron destituidos. ¿Cómo afecta precisamente esta construcción del linchamiento social, de juicios mediáticos? Porque no es que no paguen, el que hizo lo mal hecho que pague tiene que como pagar. tal. Pero ¿cómo usted ve, ya como abogado también, y también en el escenario de la política, este descrédito a la figura del político? Eso fortalece la antipolítica, eso incrementa la desafección y eso hace que mucha gente sana y decente que quería entrar a la política recule. Eso es muy peligroso. Ese proceso, por ejemplo, vimos lo que pasó en Perú, que era otra democracia modelo, que ya casi todos los meses hay que cambiar presidente. A este ahora no puede ni viajar ya. O sea,
estamos por un camino muy delicado con llevar la justicia a la escena mediática, porque lo hacen hoy en contra del que sale y mañana se están preparando para cuando el otro salga y le hacen lo mismo. Y tú eres periodista, tú me excusas, pero se han vuelto como caníbales la comunicación. Lo que quiere es víctima. Sangre, y ellos son los victimarios. Y eso es lo que le da satisfacción. Esa no es la comunicación que necesita la humanidad. No, son reflexiones importantísimas que estamos compartiendo y en las que debemos de vernos reflejados todos, porque todos formamos parte de la sociedad. A veces, quizás tomándole la palabra, se puede andar por senderos equivocados sin conocer, como usted bien esbozaba, ese daño que le estamos dando a la sociedad dominicana. Don Belarminio, mire, se me acabó el tiempo, pero yo le voy a decir una cosa, usted tiene que volver a este programa. No, con mucho gusto. Me ha gustado mucho el programa. A nosotros más su participación y sobre todo edificarnos en estos temas complejos, ¿verdad? Que así quizás uno no lo ve porque no está inmiscuido y no tiene esa experiencia y esos conocimientos de manejo como el que usted tiene y que puede aportarnos en la tarde de hoy. Gracias a ti, Wanda. Buenas tardes.